La reacción de Kerem Bürsin al periodista, porque el engaño cuestionó la ira de Andersel. En una rueda de prensa a la que asistió Kerem Bürsin, un periodista le preguntó sobre las acusaciones de engaño a Andersel, lo que generó una gran controversia. En esta sección discutiremos en detalle la reacción de Kerem Bürsin hacia el periodista y por qué esta pregunta lo enojó. En primer lugar, veremos cómo reaccionó Kerem Bürsin ante el periodista y qué tipo de palabras dijo. Es importante entender por qué la reacción de Kerem a esta pregunta fue tan intensa y qué tipo de emociones experimentó. En segundo lugar, evaluaremos las verdaderas razones detrás de la reacción de Kerem y cómo afectó a Andersel. Discutiremos cómo la reacción de Kerem a esta pregunta se refleja en su relación con Ande y cómo este evento afecta la relación de la pareja con los medios. Finalmente evaluaremos cómo resonó la reacción de Kerem en las redes sociales y cómo reaccionaron sus fans. Examinaremos cómo se moldearon las publicaciones de Kerem en las redes sociales y su comunicación con sus fans después de este incidente. Escándalo periodístico. ¿Por qué se tensó la relación de Kerem Bürsin y Andersel con la prensa? La reacción de Kerem Bürsin hacia el periodista afectó profundamente no solo al incidente en sí, sino también a la relación de Kerem y Ande con la prensa. En este episodio examinaremos cómo el escándalo periodístico se refleja en la relación de Kerem y Ande con la prensa. Primero, revisaremos las relaciones previas de Kerem y Ande con la prensa y sus experiencias pasadas con los medios. ¿Cómo fueron las anteriores ruedas de prensa y las relaciones con los medios del dúo? ¿Cómo se compara este incidente con sus experiencias pasadas? En segundo lugar, veremos la respuesta de los medios tras el escándalo periodístico y cómo este incidente afectó sus relaciones con la prensa. ¿Cómo se informó el incidente en la prensa y cuál fue el impacto de esta noticia en la imagen de Kerem y Ande? Finalmente discutiremos cómo Kerem y Ande pueden reestructurar sus relaciones con la prensa y evitar incidentes similares en el futuro. ¿Qué medidas podría tomar el dúo para establecer unas relaciones más sólidas con la prensa? En esta sección discutiremos en detalle cómo el escándalo periodístico se refleja en la relación de Kerem y Ande con la prensa y cómo estas relaciones pueden moldearse en el futuro. Discutiremos los pasos que ambos pueden tomar para fortalecer su relación con los medios y cómo se pueden prevenir incidentes similares en el futuro. El momento en que Kerem Bürsin se enfadó, ¿qué pasó en la rueda de prensa? La reacción de Kerem Bürsin ante el periodista llegó como una bomba a la agenda después de lo ocurrido en la rueda de prensa. En esta sección discutiremos en detalle lo que sucedió en la conferencia de prensa y por qué Kerem se enojó. En primer lugar, examinaremos el entorno en el que se desarrolló la rueda de prensa y cómo el periodista formuló la pregunta sobre las acusaciones de engaño a Andersel. Revisaremos cómo empezó el incidente y qué preguntas enojaron a Kerem. En segundo lugar, examinaremos en detalle cómo reaccionó Kerem y qué tipo de palabras dijo. Evaluaremos las razones emocionales y psicológicas detrás del enojo de Kerem y el impacto que tuvo este evento. Finalmente examinaremos qué tipo de actitud adoptaron Kerem y Ande después de la conferencia de prensa y cómo intentaron reestructurar sus relaciones con los medios. Observaremos qué cambios han realizado las estrategias de comunicación del dúo con los medios y los fanáticos después del incidente. La reacción de Kerem Bürsin en las redes sociales, ¿cómo afectó a sus fans? La reacción de Kerem Bürsin ante el periodista recibió amplia cobertura no solo en la rueda de prensa sino también en las redes sociales. En este episodio examinamos los detalles de la reacción de Kerem en las redes sociales y su impacto en sus fans. Primero examinaremos las publicaciones y reacciones de Kerem en las plataformas de redes sociales después del incidente. Revisaremos cómo Kerem expresó sus pensamientos y sentimientos sobre el incidente a través de las redes sociales. En segundo lugar, evaluaremos el impacto de la reacción de Kerem en las redes sociales en sus fans. ¿Cómo afectó la reacción de Kerem al estado emocional de sus fans y su devoción hacia ellos? ¿Cómo reaccionaron tus fans? Finalmente examinaremos qué mensaje intentan transmitir Kerem y Ande a sus fans a través de las redes sociales. Evaluaremos qué cambios hizo el dúo en sus estrategias de redes sociales después del incidente y qué mensaje intentaron dar a sus fans.